La película colombiana La Casa de Mama Icha ya está a nuestro alcance. Ahora puede verse en los Estados Unidos, pues fue incluida por el canal público PBS en su franja documental POV, compuesta por documentales independientes. Mama Icha es una mujer de 93 años, quien luego de haberse ido a los Estados Unidos se ve invadida por el deseo de regresar a su tierra natal, Osea Monpós, en el departamento de Bolívar. Aunque su vida en los Estados Unidos ha sido cómoda, Mama Icha está decidida a vivir sus últimos días en la casa que pacientemente construyó durante sus 33 años de inmigración. Sin embargo, al llegar descubre que el lugar está muy alejado del hogar que soñó y debe enfrentarse al deterioro generado por la desigualdad económica. La dirección, el guión y la cinematografía estuvieron en manos de Oscar Molina, con quien Alfonso Díaz, nuestro director, habló en días pasados. Veamos. Yo me siento muy feliz cuando estoy en mi casa. Yo creo que si yo voy a Colombia, yo no sé de eso. A los dos los saludo y los felicito porque lograron que la película fuera compartida con Colombia a partir de comienzos de septiembre y ahora llega a una plataforma increíble en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso para ustedes? Significa mucho, porque primero es una historia que ocurre entre los dos países y tenemos la oportunidad de tener una difusión amplia de la Casa Mama Icha tanto en Colombia como en Estados Unidos, pero también la película es una búsqueda de generar conversaciones e inquietudes en la forma como nos relacionamos con el territorio, con la economía, con las relaciones, sí, como entre las fronteras. Entonces sentimos que es muy pertinente para plantear discusiones y qué bueno estos espacios en los que las estamos presentando para que esto ocurra. Brenda, háblame acerca de la ejecución de tu trabajo y qué significó un reto. Y desde mi perspectiva, yo entré en la fase en la que Oscar empezó a revisar el material, 180 horas grabadas, y realmente me considero muy afortunada porque no es una entrada como desde el business, sino que es una entrada desde el contenido y la fuerza visual y cinematográfica que tiene esta película, la fuerza de la historia, la fuerza también de la búsqueda que hay detrás de ella y que es un punto en el que nos encontramos Oscar y yo. Si se va, lo que está entrando aquí del Seguro Social, todo se paraliza. Okay, and? ¿Cómo llegó esta historia a ti y cómo fue enfrentarte al desarrollo? Porque obviamente esto no es manipulado, sino que simplemente todo pasa como estaba escrito en el destino que ocurriera. ¿Cómo fue eso? Pues Alfonso, yo creo que, el encuentro con esta historia parte de una pregunta y la pregunta en ese momento, eso fue comienzos del 2013, era: quiero contar la historia de una persona migrante que haya construido una casa con remesas y que después de muchos años de posponer el regreso no quiera posponerlo más. Entonces yo estaba viviendo en Filadelfia y con esta pregunta me encuentro con Michelle Ángela Ortiz, la nieta de Mama Icha, que aparece en la primera parte de la historia. Ella es una gran artista latina en los Estados Unidos y ya también con un gran reconocimiento internacional. Ella y yo nos habíamos conocido previamente en Filadelfia, habíamos trabajado juntos en un cortometraje de ficción y le cuento en qué estoy. Yo le digo: mira, estoy buscando a alguien que tenga esta historia, y ella me dice: es la historia de mi abuela. Yo puedo remediar cualquier cosa de lo que está pasando allá en eso. A mí me encanta que en tu película yo me convertí en el protagonista. Estaba ahí en la mitad, a través de tu cámara, yo estaba ahí en la mitad de esa casa, yo estaba en medio de estas discusiones familiares, yo estaba en medio de todo lo que estaba pasando y vi que ustedes tomaron una decisión creativa de dejar algunas de tus preguntas que le haces a los miembros de la familia. Y yo siento que eso es muy acertado, pero tuvo que haber sido el producto de sentarse y decir: ¿entro o no entro? Como que la cámara les está hablando a ellos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ustedes cómo decidieron eso?
Pues, a ver, dos cosas. Una, la forma como yo me acerqué a la historia, como que mi intención al estar ahí siempre fue poner al servicio, poner la cámara al servicio de lo que estaba pasando y no al contrario. ¿Esto qué significa? Que prácticamente casi toda la película se hizo a una sola toma. Es decir, yo no estaba pidiéndole a las personas háganse acá, digan esto, repitan esto o busquemos un mejor ángulo, sino que era intuir qué era lo que iba a pasar, qué era lo que venía y estar atento con la cámara. Sin hacer ningún tipo de spoiler, este final fue claro desde el comienzo, porque yo siento que esto pudo haber tenido en sala de edición otro tipo de final, pero es uno muy específico y no voy a dar detalles, pero quiero saber cómo fue esa negociación para ese final. No, pues como que cuando yo empiezo a grabar la historia, ninguno teníamos claro cuál era el desenlace. Y siento que ese era como el reto, la aventura y también la pregunta. ¿Es posible volver a casa? ¿Sí? Entonces, ¿y si se vuelve a casa después de 33 años, qué pasa? Entonces era ser testigo de cómo ese acontecimiento se iba a desarrollar. Y bueno, la historia tiene ese desenlace. En algunos momentos sí, pues yo me preguntaba si para hablar de la casa en un sentido amplio y complejo, la historia debía terminar allí o debía seguir registrando, pero también fue como una decisión de pues como seguir amparados en la idea de la casa física como metáfora de otras formas de entender la casa. Es increíble. Yo la verdad es que debo decirles que como una persona que dejó el país hace 24 años me conecté de una manera increíble, porque obviamente uno se va con la esperanza de volver y la película plantea muchas cosas que tienen que ver con quien uno deja de ser y no solamente como cambia una cosa o una casa, sino la gente que uno deja atrás. Es muy valioso eso y eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. Quiero agradecerles mucho por su tiempo y felicitaciones de nuevo por esta gran película. No, a ti, Alfonso, pues sí, por este espacio, por poder compartir con tus audiencias y muy pronto en la televisión, en PBS, poder compartir La Casa de Mama Icha. Sabemos que es una película que despierta como deseos de hablar, de tocar temas que muchas veces no nombramos. Entonces, bueno, tenemos como toda la disposición y la curiosidad de ver cómo seguirá siendo ese rumbo de La Casa de Mama Icha. Nuestra conversación concluye acá, pero la conversación de La Casa de Mama Icha queda abierta y sé que va a generar muchas cosas por mucho tiempo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Que estén bien. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.